が深まる街の影、誰も知らない秘密の場所、足音響く夜の向こう、暗闇に隠れた真実。道の果てにある運命よ、光を求めて立ち上がれ。瞳に映る絶望の果て、己の力で突破せよ。闇の中で輝くんだ、勇気と決意を胸に秘めて、嵐の中で踊る星、決して諦めないその熱情。心の奥に眠る力、今こそ目覚めて叫び出せ。希望の火花が舞う空に、未来を切り開けこの手で。闇にとらわれるなその魂、倒れるたび立ち上がるんだ。傷ついても進み続ける、自分を信じて振り返らない。闇の中で輝くんだ、勇気と決意を胸に秘めて、嵐の中で踊る星、決して諦めないその熱情。闇の中で輝くんだ、勇気と決意を胸に秘めて、嵐の中で踊る星、決して諦めないその熱情。Hola pequeñas flamitas, soy Shana Chiquita, y hoy les traigo otros 2 capítulos al canal, de este increíble fanfic, espero les gusten. También agradezco a todos los nuevos suscriptores, muchas gracias por su apoyo. Aclaro que no soy dueño de Naruto ni de sus personajes, créditos a Masashi Kishimoto, créditos a LioneArt, creador de este fanfic, link en la descripción. El examen de la marmota. Capítulo 14, por LioneArt. Iji Naruto no tenía mucho que hacer mientras recuperaba lentamente su control de chakra. Todo parecía esperar, así que durante las primeras semanas estuvo desesperado intentando encontrar algo que le ocupara la mente, aparte de los interminables ejercicios de chakra. No había mostrado prácticamente ningún progreso durante ese tiempo, y era una cuestión de supervivencia mental encontrar alguna forma de distraerse de sus frustraciones. Y no, el Kyuubi no había mostrado ninguna mejora evidente en todo ese tiempo. Podría haber estado muerto, pero no lo estaba. Naruto no tuvo tanta suerte. Entonces comenzó a hojear libros en la biblioteca a un ritmo cada vez mayor, entrando y saliendo a escondidas porque no lo dejaban entrar, y uno de esos libros era sobre metalurgia. Eso hizo que Naruto se detuviera. Aquí se aburría muchísimo. Las tierras Uchiha tenían un par de herrerías, y los shinobi sí usaban armas y armaduras. Así que, si quería, podía dedicarse a esto mientras intentaba recuperar el control de su chakra. Y así lo hizo. Konoha tenía varios herreros que reparaban o creaban armas y armaduras. Al principio, tras descubrir dónde estaban, los espiaba para ver qué hacían, pero eso se volvió aburrido rápidamente, ya que lo que hacían no cambiaba en su interminable día. Así que juntó el dinero que tenía y envió a Hinata a encargar cosas especiales. La encantadora niña nunca se opuso a esas peticiones, y se sintió privilegiada y honrada de hacerlo por él, sin importar lo raro que fuera lo que él quería que pidiera, y siempre que podía, aportaba su propio dinero para ayudar. Amaba a esa chica. Nadie era como ella. Todo un pueblo lo odiaba, y ella era lo más dulce para él, a pesar de su poca confianza en sí misma. En fin, con su ayuda y algo de práctica ocultándose para poder espiar y observar, obtuvo una educación de herrero. La mayoría de los talleres tenían aprendices, así que a menudo podía escuchar en secreto mientras el maestro enseñaba al herrero más joven, a menudo un pariente, cómo hacer esto o aquello, y sus oídos parabólicos eran realmente útiles para oír lo que decían mientras lo hacían. Como las distintas tiendas que tenían aprendices los tenían en diferentes niveles, podía hacer que Hinata pidiera lo mismo en diferentes lugares cada día para recoger más de lo que sabía antes, comenzando con lo básico.
Entonces, después de haber aprendido todo lo que pudo observando en secreto y leyendo lo que pudo de los libros, descubrió cómo lograr que Sarutobi le otorgara las propiedades Uchiha a pesar de su nueva apariencia, tomó un martillo y se puso a trabajar para intentarlo. Solo para volver inmediatamente a estudiar y escuchar un poco más, pues obviamente se había perdido algo importante. Luego tuvo que esforzarse para descifrar las piezas que no pudo organizar para escuchar, pero después las cosas mejoraron. Con mucho tiempo libre para experimentar, incluso llegó a ser bastante bueno. Le llevó un tiempo, pero casi cualquier persona común podía ser entrenada por un herrero para serlo en unos 6 meses, más si querías el trabajo especializado y detallista, y Naruto era todo menos común. Había aprendido técnicas más difíciles, más rápido y con menos ayuda que aquí. Está bien, está claro que los reinicios frecuentes en realidad fueron un detrimento para él aquí, ya que tenía muy poca capacidad para ver el progreso de su propio trabajo, ya que lo que no podía hacer en un día y medio no sucedía, ya que se reiniciaría o estaría en el bosque de la muerte para entonces. Así que, aún teniendo capacidad de producir clones de sombra, aunque muy reducida, los puso a trabajar ayudándolo, él mismo aprendiendo a hacer pequeñas piezas o trozos de otros más grandes que luego los ponía a elaborar otros días mientras seguía aprendiendo otras partes de esos mismos proyectos. No tardó mucho en adquirir un nivel de habilidad decente, pero no se detuvo ahí. No tenía por qué hacerlo. Había más que aprender y se aburría, así que empezó a pasar del nivel de herrero de aldea, como martillador y fabricante de clavos, a la fabricación de armas y armaduras, como le había interesado inicialmente. No tardó nada en descubrir que las herramientas que le vendieron los aldeanos debían de haber sido fabricadas especialmente para ser tan malas. Metal barato, hojas sin filo que nadie podía afilar con eficacia y un equilibrio tan malo que no podía haber sido un accidente. Naruto estaba mejorando en sus primeros y torpes intentos. Luego, a medida que se volvió competente en herramientas ninja básicas, se expandió cada vez más y se encontró trabajando en espadas y armaduras samuráis, hojas gigantes similares a la gigantesca cuchilla de Zabuza, e incluso se expandió aún más y fabricó relojes y otros mecanismos intrincados. Incluso empezó a fabricarse pequeños y elaborados juguetes para sí mismo. ¿Por qué? Porque había más que aprender y estaba aburrido. Además, después podía jugar con ellas. Se aficionó a la relojería porque muchas de las piezas de armadura tenían uniones y cierres tan intrincados que no podía oír las instrucciones, y los únicos libros de la biblioteca que trataban sobre pequeños detalles de precisión eran de relojería. Así que lo hizo. Y más tarde, a la cerrajería, aprendiendo a hacer todo tipo de cosas intrincadas, desde cerrojos robustos hasta complicadas cerraduras de rompecabezas, que le proporcionaban una seguridad mucho mayor de la que jamás había disfrutado. Luego, cuando volvió a las piezas de armadura, descubrió que era bastante bueno, asombrosamente bueno. Y, por necesidad, era rápido. Si no lo era, el proyecto no se podía completar y no sabía si era bueno o no. Pronto, con sus clones trabajando juntos y ocupando 2 talleres para lograrlo, podría ponerse una armadura completa en medio día. Pero, al hacerlo, la encontró tosca e incómoda, restringiendo sus movimientos y pesada, lo que le ralentizaba. Y, bueno, como ya era él quien lo hacía, simplemente jugó un poco con los diseños, agregando un pequeño detalle aquí, o ajustando una unión allá, adaptando un truco que había aprendido haciendo uniones en soldaditos de juguete para hacer algo menos incómodo y más cómodo de usar, y así sucesivamente. Hay varios detalles que limitan la naturaleza de la armadura en general. Uno de ellos eran los materiales utilizados, y no tenía ninguna habilidad inusual en ese aspecto, pero otro era la destreza del artesano, que en su caso se desarrollaba con una rapidez asombrosa, pues ansiaba desesperadamente algo en que ocupar su mente, así que trasteaba con todo, jugando con los detalles y repitiendo el trabajo una y otra vez hasta volverse casi espantosamente bueno. Y otro factor limitante en la calidad de las armaduras y armas era el tiempo que un herrero estaba dispuesto a dedicar no solo a crearlas, sino también a perfeccionarlas para que quedaran perfectas, personalizando los accesorios para un uso óptimo y la flexibilidad de cada persona. Y, bueno, el tiempo le sobraba.
Para cuando ya había ideado, rediseñado, reelaborado y rediseñado todos los conjuntos de ninja imaginables, y más de un par de ridículos conjuntos completos, empezó a hacer lo mismo con Hinata, luego con Tenten, Ino, Temari, luego con Gaara y Kankuro, hasta que Kurenai lo ahuyentó cuando se acercó a ella con una cinta métrica. No quería equipar a sus compañeros. Podían prescindir de él, por lo que a él respectaba. Pero cualquier otra persona era digna de confianza, y se había dedicado bastante a crear un conjunto para Shikamaru hasta que decidió que ya no le interesaba. Ya no era una novedad. Aún así, tenía mucho que hacer para perfeccionar los sets que ya había empezado. Buscaba pretextos para que la gente probara su trabajo hasta que pudiera afirmar con seguridad que le había quedado perfecto. Pero para entonces, sus estándares de perfecto eran bastante impresionantes, incluyendo un ajuste perfectamente calibrado y un equilibrio asombroso. Obtuvo esa bondad por tener una gran capacidad de aprendizaje, tiempo disponible casi infinito, mucha ayuda voluntaria en forma de clones de sombra que sabían tanto como él, un suministro inagotable de materiales con los que trabajar ya que todo lo que usaba un día seguía estando disponible para él al siguiente, y. La mayoría de las personas, cuando se enfrentan a un proyecto, están dispuestas a decir suficientemente bien porque no quieren deshacer, y luego rehacer, todo el trabajo que habían hecho antes. Y, bueno, dado que Naruto tenía que rehacer todo ese trabajo de todas formas, nunca hubo un punto suficientemente bueno para detenerlo. También comprobaba su valor protector, primero colgando esas armaduras en maniquíes y luego destruyéndolas con espadas, cuchillos y otras armas, algunas de su propia invención, pero otras las encontró por la finca Uchiha. Y no se conformaba con poder introducir una aguja de senbon antes de deformar el metal con sus ataques. Entonces se puso a trabajar para diseñar una armadura que no se deformara tan fácilmente al golpearla. ¿Por qué? Bueno, parecía que solo tenía tiempo, y algún día podría importar. Además, pudo intentar adaptar sus conocimientos de artes marciales a su nuevo cuerpo, pensando en cada paso y tratando de compensar los cambios, mientras destrozaba esas armaduras para convertirlas en blancos. No tenía la facilidad ni la satisfacción de aprender, pero le estaba haciendo bien. Como mínimo, le hacía sentir menos atrapado e indefenso. Era difícil describir su decepción por perder el uso de sus técnicas de chakra, pero esta herrería, y, en menor grado, las artes marciales, era una habilidad que podía conservar mientras tuviera todas sus extremidades y un cuerpo sano, ninguno de los cuales era probable que perdiera mientras pudiera regenerarse. Había aprendido eso cuando Kakashi le hizo un agujero en el pecho. Durante este tiempo, también practicaba el sigilo y la recopilación de información. Antes, le había resultado casi demasiado fácil transformarse y aprender los secretos que quisiera adoptando la forma de un estudiante que alguien con ese conocimiento quería enseñar. Ahora, fue más difícil. No solo era el Demon Brat, sino que tenía esas apestosas orejas de zorro que lo marcaban aún más distintivamente, lo que lo hacía fácil de notar incluso cuando se había cambiado sus monos naranjas y había adoptado gestos menos ruidosos y obvios. Aún así, ser más difícil solo le hacía tener más que aprender, y, admitámoslo, más difícil lograrlo. Pero tuvo un buen comienzo, al entrar para robar los pergaminos y manuales de los Uchiha sobre ese tema, así que al menos sabía qué tenía que hacer para empezar. Al principio, cosas como el movimiento de su cola lo delataron, pero con el tiempo incluso aprendió a controlarlo y compensarlo. Así que empezó a buscar secretos. No secretos en particular, sino secretos en general. Empezó por entrar en las casas de las fanáticas de Sasuke para leer sus diarios, por si acaso encontraba algo que le ayudara a entender por qué todas babeaban por él. No sirvió de mucho. El lenguaje de las chicas bien podría haber sido un código. Pero descifrar códigos también era parte de la profesión ninja, así que se dedicó a descifrarlos, o al menos a intentarlo. Pronto descubrió que le faltaba la clave y, según el principio de todo descifrado de códigos, necesitaba encontrar o adivinar las respuestas. Así que, impulsado por ese deseo, empezó a rondar por los baños públicos, a una distancia prudencial, sin espiar, solo escuchando sus conversaciones con sus oídos parabólicos para ver de qué hablaban cuando estaban solos. Era un idioma completamente diferente. Las palabras eran las mismas, pero el significado, aún así, le era útil.
A menudo contenía pequeñas ideas, enterradas bajo montones de tonterías. Así que empezó a hacer lo mismo con las mujeres en restaurantes, tiendas o cuando salían juntos en todos los sitios a los que iban. Interesante, pero incluso escuchar a toda una aldea resultó ser una muestra demasiado pequeña para un solo día. Tenía que encontrar la manera de observar durante más tiempo, imposible ya que aún no había recorrido todo el bosque y las rondas preliminares, que siempre lo reiniciaban, o encontrar maneras de variar un poco las cosas para poder observar más conversaciones que no fueran simples repeticiones de lo que había oído antes. Hacía poco se habría unido a ellos usando su técnica sexy, solo para estar disponible y llevar esas conversaciones hacia caminos más interesantes. Pero esa vía estaba ahora cerrada para él. Así que tuvo que renunciar a la gran chica decodificadora por ahora, dejándola hasta que tuviera más opciones. Lo que sí empezó a encontrar, a medida que entraba en más casas, buscando una mayor variedad de cosas, y, siendo atrapado en ocasiones, pero eso solo lo incitaba a aprender más, encontró recetas, que disfrutaba ya que generalmente mejoraban sus habilidades culinarias, así como su dieta, y no solo sabía mucho para enseñarle, números de cuentas bancarias, fotos de bodas y todo tipo de cosas, todo lo cual devoró. Entonces se topó con la canción. Siempre se había negado a tomar clases de canto durante su tiempo en la tienda de música, pues para él Lucia habría sido demasiado fuera de su papel como para creerlo. Pero era música, y lo mejor de todo, no estaba limitada por lo que pudiera hacer con sus dedos. Así es, no hay restricciones de memoria muscular. No pudo entrenar bien su voz, pero no importaba, ya que tampoco podía entrenar sus brazos para lanzar kunais. Igual que no podía ir a ningún lado con esos libros de pesas ni con el entrenamiento de flexibilidad que parecía tan útil. Podría levantar todas las pesas del mundo y no le serviría de nada, hacer splits hasta sangrar y al día siguiente no le serviría de nada. Podía hacer todo el ejercicio que quisiera, pero al final, por mucho dolor que le causara, no habría ninguna ganancia. Así de simple. Pero eso estaba bien, no tenía que preocuparse por eso, porque todavía había mucho canto que podía hacer sin entrenamiento para alcanzar los verdaderos trucos vocales de alto nivel y esas cosas. A los aldeanos se les salían los ojos de las órbitas al despertar algunas mañanas con un coro de 200 voces que era solo Naruto. Bueno, no tenía las diferentes secciones vocales, pues solo tenía una voz, pero tampoco estaba mal. Podían cantar una lista de la compra si hacía falta, y sonaba bien. Y eso le importó, porque empezó a sentir que había una grieta en el glaciar, que la pared que lo sostenía ahora no era perfecta, que podía atravesarla. Solo tendría que encontrar esas diminutas grietas y ensancharlas para lograrlo. Y Naruto había aprendido, a través de frecuentes experiencias, ya que de hecho tuvo que exagerar todo el ángulo de soy un zorro para que la generación anterior que sabía sobre su condición tomara el asunto como una broma, que Temari no sabía besar mejor que Hinata-chan. Debe ser falta de experiencia en ambos casos. Después de todo, Hinata no tenía la valentía suficiente y solo le gustaba a él, mientras que la otra era la hermana de Gaara y, por lo tanto, casi tan marginada y paria como él. Lo curioso era que, cuando no se comportaba de forma exagerada y extraña, los Jonin y Chunin de Konoha lo arrestaban e interrogaban. Así que era más fácil besar a Temari que inventar cosas nuevas cada día lo suficientemente exageradas como para disipar esas sospechas. Bueno, el chico zorro no solo aprendió a encontrarla y presionarla hasta hacerla chillar en medio de un examen, habiendo descubierto en qué lugar de la fila tendría que pararse para poder sentarse a su lado, sino también cómo hacerlo antes de que comenzara la prueba, y de tal manera que pudiera pasarle las respuestas de la prueba para que no tuviera que depender de Kankuro. Aunque dejar sus chupetones en la parte interna del brazo con la forma de las respuestas resultó ser demasiado incómodo, por lo que aprendió a encontrar otros métodos, por lo que cuando se ajustaba la ropa ligeramente desordenada y el cabello despeinado por los abrazos, nada particularmente travieso, solo tenía un peinado frágil que no había sido probado previamente contra abrazos, encontraba pequeños trozos de papel ocultos en ella con las respuestas ya escritas en ellos. Después de hacerlo, siempre le dirigía una o dos miradas impresionadas después de que terminaba la prueba. Luego aprendió a organizar los asientos para que Temari se sentara al otro lado de Hinata, y eso era lo mejor. Por alguna extraña razón, la falta de confianza de Hinata no le permitía creer que era lo suficientemente buena para Naruto.
Por eso nunca se le había acercado. Y, perversamente, se sentía mucho mejor con el tema de la novia si tenía otra aliada con cromosoma X a su lado, alguien que asumiera cualquier responsabilidad que la propia Hinata pudiera tener. Estaba tan segura de su propio fracaso en casi todo que se sentía mejor con cualquier cosa, sobre todo con algo tan importante como ser una buena novia para su querido Naruto, si podía trabajar en equipo. Así, sus miedos se disipaban, pensando que si ella fracasaba, alguien tomaría el relevo y, así, entre ambas, se asegurarían de hacerlo bien. Sí, qué locura. Nunca había sido menos que todo lo que Naruto siempre había deseado, todo lo que jamás había imaginado. Pero no era la primera chica en desear algo sin sentido o en volverse loca por inseguridades. El propio autor nunca ha dejado de sorprenderse por los asombrosos saltos de ilógica a los que son propensas las chicas particularmente inseguras, ni por los planes escandalosos y ridículos que se les ocurren para perseguirlas. Aún así, mientras Hinata susurraba todo esto en un rincón en una conversación desesperada pero silenciosa con Temari, Naruto estaba, quizás injustamente, escuchando con esas orejas de zorro increíblemente útiles, mientras ella confesaba por primera vez sus miedos y esperanzas de que otra chica la ayudara a asumir sus deberes de novia sólidamente. Entonces Temari confesó a su vez que, aunque pensaba que Hinata estaba loca, al menos estaba contenta por ello, ya que Gaara le había dicho que debía atender adecuadamente las necesidades románticas de su compañero demonio contenedor o la mataría. ¿Quién habría pensado que Gaara estaría tan loco? Bueno, sabía que era un lunático demente, pero siempre había estado en la onda del asesinato en masa. Este nuevo giro fue inesperado. Pero, viniendo de un tipo que se había tallado el kanji de amor en la frente, bueno, la respuesta, en la mente de Naruto, era bastante simple. Podía mantener sus necesidades románticas muy bajas, así Hinata superaría sus miedos de no estar a la altura de satisfacerlas, y Temari no tendría que hacer nada que le pareciera terriblemente desagradable. ¿Sí? De ahora en adelante, era un hombre de besos. Quizás con un abrazo o dos, y esa respuesta parecía funcionarles mejor en lo que ya era un arreglo extraño. Aún mejor cuando hizo que Sasuke se sentara frente a él para poder lanzarle bolitas de papel en el cabello durante los minutos decisivos finales, mientras Ibiki realmente estaba reduciendo la presión y el trío ya se había estado besando durante 40 minutos seguidos, con Naruto intercambiando entre las dos mujeres mareadas, hecho así por sus atenciones cada vez más expertas. Sí, estaba empezando a ser un buen besador. Probablemente ningún hombre en vida había tenido la mitad de práctica, y él era un gran aprendiz. Y lo mejor de todo, Sakura estaba tan ocupada enfadándose con estas travesuras que ni siquiera pensó en ofrecerse a abandonar la escuela. Y aprender a lanzar las bolitas de papel sin que los examinadores las atraparan fue una buena práctica ninja. Pero incluso después de todo esto, su control del chakra apenas avanzaba. Al final, Naruto fue a preguntarle al Hokage. Y oye. Viejo, tengo un problema. ¿Ah? Sarutobi se quitó la pipa de la boca. ¿Qué problema tienes, Naruto? El chico se sentó pesadamente, sacudiendo la cabeza y agarrándose el pelo. No tengo ni idea de cómo explicar esto. El Hokage se recostó, observándolo con atención. Al parecer, hablaba en serio. ¿Por qué no empiezas por el principio, Naruto? Eso sería realmente difícil de hacer, admitió el niño con un suspiro. Sarutobi asintió. Serio y complicado. Divertido. ¿Por qué no lo intentas? Te sorprendería lo que puedes describir si tan solo empiezas. El chico se desplomó, apático, en su silla. Bueno, no espero que me creas. ¿Qué hago si no lo haces? El Hokage se inclinó hacia adelante, entrelazando las manos sobre el escritorio. ¿Por qué no lo intentas y yo haré lo mejor que pueda? El chico suspiró antes de asentir. Dada la tristeza y seriedad del rubio, el Hokage ya estaba seguro de que, fuera lo que fuese, era malo. Sin embargo, una gran parte de él albergaba la esperanza paternal de que se tratara de alguna tontería infantil que parece grave para una mente joven, pero completamente absurda para una adulta. Aún así, no tenía demasiadas esperanzas en eso, ya que esos rara vez eran los casos de Naruto, quien tenía problemas para los cuales nadie parecía tener soluciones. Aún así, estaría bien que fuera uno de esos por una vez. Sin embargo, las primeras palabras de Naruto confirmaron que no.
Bien, lo primero que debes entender es que un jutsu espacio-temporal ha salido fatal. Estoy atrapado en un bucle temporal infinito. Cada día es la mañana del primer examen de Chunin. Ayer fue igual, y mañana también lo será. No recordarás nada de esto, porque nunca lo haces. Nadie lo hace nunca. Pero he vivido este día durante años. El rostro de Sarutobi se tornó serio. Ese es un problema muy interesante, Naruto. ¿Puedes ofrecerme alguna prueba? El chico suspiró, negó con la cabeza y luego pareció culpable. Quizás, pero todavía no. Primero tengo que terminar mi explicación. El Hokage asintió pacientemente. Entonces, procedan. Tragando saliva, Naruto continuó. No siempre es solo un día. Cuando apruebo una fase del examen Chunin, puedo continuar hasta la siguiente, pero si repruebo alguna parte, me envían de vuelta al principio. Sarutobi contuvo una sonrisa burlona. ¿Así que ese era el juego? Hacía tiempo que Naruto no intentaba gastarle una broma, y tuvo que reconocerle su originalidad, pero en realidad, la premisa era evidente. Buscaba un ascenso fácil y una excusa para faltar a los exámenes. No es una mala idea para un genio. Bueno, será mejor ver cómo se desarrolla esto. Suspirando una vez más, el chico continuó gimiendo, boca abajo, abrumado por la tristeza. El Hokage realmente tuvo que reconocerle su actuación. Fue de lo más convincente. El examen de la marmota capítulo 15, por Leonard. Ili Ebisu tenía razón, el dibujo era un método perfecto para meditar sobre la belleza de la naturaleza. Naruto casi había olvidado esa sugerencia. Hacía mucho tiempo que no veía al Jonin especial, pues el especialista en enseñanza solo le daba consejos que ya conocía. Y, como no podía fingir caminar sobre paredes, agua u hojas flotando, hasta que pudiera hacerlo a la altura de Ebisu, podía olvidarse de cualquier otro entrenamiento. Y, una vez que lo hizo, pudo concentrarse más en las 3 técnicas ninja básicas. Así que, el único profesor que probablemente le había enseñado más que todos los demás juntos, ya no estaba disponible para él. Eso apestaba. Sinceramente, le sorprendió lo mucho que había necesitado este alivio de todo su entrenamiento y deberes ninja, aunque no debería haberlo hecho. Sabía que había estado sufriendo mucho estrés, intentando superar sus barreras actuales y volver, incluso al nivel en el que se encontraba antes, pero hasta que no hubo alivio de esa ansiedad, no se había dado cuenta de cuánto le había dolido o carcomido. Ni siquiera necesitaba dibujar bien, simplemente mirar algo, examinarlo, etc. Le permitía verlo de maneras que nunca antes había imaginado. Fue un cambio maravilloso y una válvula de escape desesperadamente necesaria, un alivio tan rápido que a veces incluso podía olvidar sus preocupaciones. Este hábito le salvó la vida, así que lo practicó, y a medida que lo hacía, fue adquiriendo habilidad y mejorando rápidamente. En realidad, no había sustituto para la práctica, pero se le aplicaban las mismas reglas que a su herrería. Tenía tiempo infinito para probarlo todo, hacerlo bien, explorarlo y nunca se quedaba sin materiales, ya que su cuaderno de dibujo siempre estaba vacío al día siguiente, lo que también significaba que nunca alcanzaba la perfección. Fue un buen contrapunto a una gran frustración que estaba teniendo. Hasta el momento, había sido totalmente incapaz de convencer al Hokage de la verdad de lo que estaba sucediendo. Incluso cuando intentaba explicarle la situación de forma parcial, contándole solo fragmentos, o bien se frustraba al no obtener una respuesta útil, o bien lo dejaban en una mesa, siendo examinado por Sarutobi y algunos de los mejores expertos en sellos de Konoha. Aún así, no fue como si ese último caso fuera completamente inútil, ya que Naruto simplemente pasó el tiempo escuchando su diálogo, memorizando lo que pudo, solo para buscar esas palabras más tarde. Le proporcionaba una enseñanza irregular y desordenada sobre la naturaleza del arte del sellado, pero había llegado lejos con comienzos aún menos completos. Mejoró aún más cuando tuvo la idea y descubrió cómo manejarla. Simplemente entró en la oficina del Hokage, tomó un libro aparentemente al azar, lo abrió también aparentemente al azar y fingió estudiar mientras en realidad hacía pucheros. En verdad, lo que estaba haciendo era estudiar, pero fingiendo hacer pucheros, y en el corto tiempo que le tomó a Sarutobi sacarlo de su caparazón para descubrir qué estaba mal, Naruto había tenido unos minutos para obtener algo de información de esos libros de muy alto nivel. Resultó que era de un nivel demasiado alto.
No se podía construir una estructura desde cero, y necesitaba una base más sólida de la que ya tenía, así que rogó y suplicó varias veces hasta que finalmente descubrió la existencia de una especie de biblioteca shinobi. En realidad, debería haberlo descubierto antes. Después de todo, había estado en las aulas especiales de Anbu, donde enseñaban anatomía para abatir mejor a los ninjas objetivo, y todo estaba en el mismo edificio. Tampoco era una biblioteca propiamente dicha, solo una colección de recursos para profesores de Anbu, y aún así, había sido cuidadosamente revisada para asegurar que no hubiera nada que superara cierto límite de seguridad, para evitar que los intentos de robo o infiltración tuvieran un blanco fácil. Y por esa razón, no contenía técnicas reales. Pero lo que era superaba con creces lo que no era. Y para Naruto fue un hallazgo incluso mayor que encontrar la colección de pergaminos en desuso de Sasuke, porque era básicamente la Academia Ninja, solo que de nivel superior. Allí le enseñaron los fundamentos de los puntos de presión, el sigilo y la infiltración, más allá de lo que la academia mencionaba, y, sí, los fundamentos de las artes de sellado, que era exactamente lo que Naruto necesitaba en esta situación. Al devorarlos, pudo comprender mucho mejor los pergaminos de sellado y las etiquetas explosivas que teóricamente ya sabía usar, aunque ahora eran inaccesibles para él debido a un control de chakra demasiado incierto, además de aprender algunos de los cómo, los porqués y las reglas básicas del arte en su conjunto, en lugar de sus técnicas individuales. Eso le dio la base que necesitaba para empezar a comprender algunos de los temas de alto nivel que el Hokage y sus expertos comentaron al hablar de su sello. No lo suficiente, por desgracia, pero algo. Sin embargo, algo que sí tenían era una teoría avanzada del control de los chakras y un puñado de ejercicios para entrenar. Eso era más valioso que el oro para el joven, por lo demás frustrado. No se trataba de técnicas útiles como caminar por la pared o lo mismo con el agua, sino de algo más misterioso y esotérico, como sentarse bajo cascadas y sentir cómo los flujos de energía se expanden por el agua, cómo las corrientes los disipan y se los llevan, y luego intentar seguirlos a medida que se desvanecen. Para un Chunin o Jonin común y corriente, semejante ejercicio sería difícil. Para un Genin, imposible. Pero Naruto nunca había hecho un ejercicio de chakra tan fácil. ¿Por qué? Piensa en la escala. Para un Chunin común, dejar que su chakra fluyera en las corrientes del río era como verter tinta en una botella y observar los patrones que formaba al dispersarse. Para un Jonin típico, podría usar un cubo en lugar de una botella de tinta para hacer lo mismo. Naruto, usando la misma analogía, era capaz de teñir el río de negro. No quería hacerlo, claro, pues parte del objetivo era observar el flujo de chakra, aprendiendo parte de su naturaleza mientras se dispersaba en el flujo natural del agua, y no se podían ver patrones si se convertía todo el río en tinta. Sin embargo, era perfectamente capaz de crear patrones grandes y fáciles de leer y luego mantenerlos durante todo el día. Los Anbu, mientras entrenaban para esto, realizaban el ejercicio varias veces por semana si eran realmente buenos y serios con su entrenamiento. Pero ni siquiera los mejores lo hacían más, pues se arriesgaban a un agotamiento grave del chakra. Así que aprendieron lo mejor que pudieron con unas cuantas veces y lo dieron por bueno. Naruto, quien no solo podía oscurecer el río, sino mantenerlo así durante horas, no tenía nada que temer del agotamiento de chakra y podía estudiar así día tras día. Y así lo hizo, durante un tiempo, recuperando mucho terreno perdido en su preciado control, hasta que finalmente pudo usar algunas de las técnicas más tolerantes y menos orientadas al control, lo que le devolvió la capacidad de usar su transformación única en todas sus formas. Eso fue una bendición, ya que le permitió hacer mucho más que deshacerse de las odiadas orejas y cola. Aunque, al hacerlo, descubrió algo más. Nunca antes había intentado mantener ninguno de sus cambios de forma a largo plazo, pero eso era precisamente lo que tenía que hacer si quería pasar el día sin que le salieran orejas de zorro ni sufrir otras vergüenzas peludas. Naruto quería mantener la técnica todo el día, para no tener que explicar los cambios, pero para él eso era casi lo mismo que beber demasiada agua y luego evitar ir al baño. Al principio las cosas parecían ir bien, luego no tanto, luego la presión fue creciendo y creciendo hasta que se liberó a pesar de sus mejores intenciones. Aparecer de repente con atuendos de zorro en medio de un examen escrito era incluso peor que entrar con ellos puestos.
sobre todo porque las primeras veces que ocurrió, tenía una expresión de culpabilidad al ver cómo se le escapaban, así que tuvo que pasar unas sesiones muy desagradables con Ibiki, quien también era el jefe de la unidad de interrogatorio Sambu de Konoha, sobre el alcance de su astucia y si el Kyuubi se estaba despertando, y nunca creyeron que no. Esto probablemente era algo que el control adicional del chakra podría solucionar, pero se propuso mejorar un poco su dominio de la técnica con la esperanza de que eso también pudiera ayudarlo a prolongar sus cambios tremendamente útiles. Lamentablemente, aunque el catálogo de la colección de materiales de enseñanza Anbu tenía 5 buenos libros sobre el control del chakra, todos menos 2 estaban prestados, y uno era algo antiguo en un idioma que Naruto no conocía. Así que, por supuesto, se propuso aprenderlo. Y eso no era todo lo que Naruto encontraba para hacer. Dibujaba por toda la ciudad, todo lo que veía, siempre asombrado por la belleza que encontraba, y se volvía muy hábil en retratos, paisajes y estudios de objetos. Había dibujado tantas cosas, como a Hinata, que ya no necesitaba verla para plasmar su rostro, con todas sus expresiones, en el papel. Pero también fue la época en que los perfeccionamientos que logró realizar en su herrería se fueron volviendo tan intrincados y menores que le resultaba difícil mantener su interés en el tema. Entonces, pensando que ya que un oficio artesanal había sido útil para una enorme cantidad de diversión, también podría probar otro, tomó en serio algunas de las lecciones que Kurenai le había dado hacía mucho tiempo sobre cómo impresionar a las mujeres que necesitaban un mejor vestuario y comenzó a dedicarse a la sastrería. Necesitaba ropa nueva y los habitantes del pueblo, en general, no querían venderle ninguna, cobrándole precios exorbitantes por artículos corrientes, así que pensó que esta era la mejor manera de sortear su reticencia. Pensaba que, al igual que su lúgubre apartamento, podría convertir su vestuario, que no impresiona a las mujeres, en algo mucho más digno de atención. Y en cierto modo, tuvo suerte de haber tomado esa decisión, ya que le ofrecía un material de estudio tan completo como la herrería, lo que le proporcionaba un gran alivio y distracción de sus problemas habituales como ninja. Aunque, al igual que con la metalistería, podía usar algunas de esas habilidades para crear equipo ninja para sí mismo y, más tarde, para sus amigos. Konoha tenía buenos uniformes estándar, pero eran solo eso, estándar. Mientras uno confeccionara los uniformes, no había razón para no incluir bolsillos de carga exactamente donde y como uno quisiera, bolsillos ocultos para cosas que un enemigo podría no saber buscar, y conseguir la comodidad, el ajuste y los materiales que a uno le gustaban en lugar de comprar basura de confección. Tras empezar a fabricar su propio equipo en otras áreas, Naruto aprendió rápidamente a preferirlo así, ya que no tenía que conformarse con nada y podía hacerlo exactamente como quería en cada ocasión. Si descubría que necesitaba refuerzos en las rodillas, o lo que fuera, podía hacerlo en lugar de protestar inútilmente ante un dependiente indiferente que vendía todo genérico. Desde que entrenó con Tenten, pensó que usaría muchos pergaminos después de recuperar sus habilidades, por lo que podría incluir más lugares para llevarlos cómodamente y donde pudiera acceder a ellos más fácilmente que el atuendo estándar que solo tenía espacio para aproximadamente 10 o más. Era como trabajar el metal. Todo podía fabricarse exactamente como él quería, adaptándose a sus necesidades específicas, lo que le permitía aprovechar al máximo su equipo. Y, al igual que con el trabajo con metales, había añadidos útiles a esa habilidad, como cómo bordar o hacer encaje correctamente, que no eran necesariamente centrales para el oficio, pero tenía un montón de cosas que podía aprender y así agregar al volumen de lo que podía distraerse útilmente estudiando. Los patrones de encaje también eran como rompecabezas, en el sentido de que algunos tenían patrones bastante simples con una pequeña cantidad de bobinas, alrededor de una docena para diseños de complejidad media, hasta patrones especializados, altamente complejos, de 200 bobinas que eran simplemente hermosos e impresionantemente raros, ya que muy pocos habían dominado la habilidad de cómo hacerlos, sin mencionar el tiempo que consumían. Luego estaba el tejido, que permitía adaptar casi cualquier fibra a hilo. Así, si quería pasar un día en la perrera del clan Inuzuka, podía hacerse un suéter de piel de perro mientras estaba en el bosque. Otra ventaja de coser era que era portátil. Cuando hacía cosas de metal, necesitaba una forja con un montón de herramientas, pero podía coser prácticamente cualquier cosa con herramientas que pudiera sostener en su regazo.
Así que podía seguir tejiendo incluso en el bosque de la muerte. Bordar era como dibujar, ya que se podía crear prácticamente cualquier patrón. Y eso también lo hacía flexible. A diferencia del dibujo, tenía técnicas especiales que debías dominar para poder hacer esto en lugar de aquello, pero estas simplemente presentaban un nuevo material que aprender y, por lo tanto, una distracción de su sufrimiento por poseer patéticas habilidades ninja. Aunque ya no estaba tan rezagado en ese aspecto. El acceso a su propia técnica única de cambio de forma le había permitido reaprender sus artes marciales. Así que, aunque pronto volvería a alcanzar ese límite, al menos poseía las habilidades de un genin novato de élite en lugar de un último puesto. Eso fue reconfortante. No súper, pero sí reconfortante. Y esta vez le resultó un poco más útil, ya que su fuerza y velocidad eran superiores a las anteriores. No lo suficiente como para vencer a Kiba, lo intentó, y fracasó, tantas veces, pero sí la superioridad de esto ya no es tan malo como antes. Aún estaba muy por detrás de los verdaderos especialistas en artes marciales, pero podía causar más daño que alguien con una condición física promedio. Eso era útil, ya que antes, bueno, no era el último, ya que aún había gente como Sakura en el mundo ninja, pero él era bastante malo. Y, al robar cualquier pergamino viejo del apartamento de Sasuke, podría incluso reunirse y entrenar junto a Tenten. Eso rápidamente reavivó sus habilidades con armas arrojadizas, a pesar de que su mayor alcance y su cuerpo modificado lo habían derribado antes. Entonces, tener dos departamentos en los que ya no era tan malo lo hacían sentir menos un estudiante de academia de bajo nivel y al menos más un gen incompetente una vez más. No es el Chunin que sentía que había sido, pero aún así es mejor que antes. De todos modos, tener acceso a su habilidad de cambiar de forma nuevamente le dio opciones que no tenía recientemente, como la habilidad de seguir adelante con algunos de los planes que había hecho para la gran chica decodificadora. Aún así, no fue como si fuera rápido, ya que incluso una vez que dirigía una de esas conversaciones hacia Sasuke, las fangirls gritaban: "Oh, perdió a su familia. Ha pasado por tanto sufrimiento. Debe ser tan tierno". En un momento de descuido, el sexy Naruto soltó: "Bah. No conocería la ternura ni aunque le golpearan en la cabeza". Todas las demás chicas lo miraron fijamente. Bueno, era necesario tener más tacto. Y desde el principio, Naruto lo intentó, poco después de que Ebisu le contara lo única y poderosa que era su técnica de transformación, acercándose a Kakashi como su alumno predilecto y exigiéndole entrenamiento, Sasuke nunca lo pidió. Pero el Jonin perezoso solo accedía y decía: "Usa tu Sharingan para copiar esto". Lo cual era bastante malo, porque sin el Sharingan, Naruto solo podía memorizar los sellos manuales, y eso no era ni la mitad de saber cómo realizarlos. Necesitaría más datos que eso para siquiera inventar su propia versión. Esa era la razón por la que no tenía ya todas las técnicas ninja de Konoha, o al menos las 1000 o más que Kakashi había copiado. Sin embargo, ahora que podía volver a lucir el rostro hosco de su compañero de equipo, el tramposo de Konoha tenía otra idea al respecto que podría funcionar. Entonces, se acercó a Kakashi mientras lucía y actuaba como el Uchiha y refunfuñó: "Enséñame sellos". Kakashi lo miró un momento, luego asintió y lo llevó con un profesor en esa materia, uno de los Anbu que le había enseñado primero. Naruto no fue capaz de mantener el cambio de forma por mucho tiempo, pero aún así las lecciones fragmentarias que comenzó a aprender de esa manera hicieron una gran diferencia en su comprensión de ese arte. Y, para su mayor deleite, resultó ser uno donde el control del chakra era casi insignificante. Bueno, el arte requería mucha precisión y control para hacerlo bien, pero esto era necesario para escribir los sellos, elegir los correctos y seleccionar el diagrama adecuado para el propósito. La activación real solo requería una oleada de chakra, no más complicado en la mayoría de los casos que activar una etiqueta explosiva, algo que Naruto podía hacer. No, una vez que aprendió tanto, inmediatamente volvió a usar pergaminos de almacenamiento y etiquetas explosivas nuevamente, como no se había atrevido antes, no queriendo estropear el espacio-tiempo más de lo que ya estaba, o potencialmente destruir Konoha con una etiqueta superpoderosa. Ahora que ya no tenía esa preocupación, podría volver a usarlos, y mucho más. Parecía un arte con el que podría divertirse muchísimo.
Entonces, comenzó a aprenderlo a un ritmo mayor, presionando para pasar más tiempo con esos maestros focas y realmente reduciendo el impulso de volver a su verdadero rostro y su reciente forma de zorro. Comenzó a experimentar por su cuenta en formas sobre cómo podría hacerlo más fácil de sostener. Y oye. Ino. Shikamaru. Espera. ¿Qué quieres? El equipo cuyos miembros había nombrado se giró para encarar al chico, con Ino poniéndose una mano en la cadera para confrontarlo y actuar como portavoz. Ya te enteraste de las noticias de los equipos de arena y sonido, ¿verdad? Naruto no se detuvo a confirmarlo, solo se detuvo frente a ellos para sacar un pergamino y abrir un par de pilas ordenadas de equipo. Levantándole uno de ellos a Ino, le dijo: toma, vas a necesitar esto. ¿Armadura? La miró boquiabierta, incrédula, y luego negó con la cabeza. Lo siento, Naruto, pero no es mi estilo. No soy de combate cuerpo a cuerpo. Exactamente. Le dedicó una gran sonrisa. A eso me refiero. No eres de combate cuerpo a cuerpo. Pero somos ninjas, ¿verdad? Entonces, el objetivo es engañar, ¿no? Así que, si te presentas hoy a nuestra prueba del bosque con armadura de combate y un par de espadas a la espalda, la gente pensará que eres de combate, ¿verdad? Shikamaru parpadeó un par de veces, procesando la idea. A regañadientes, la aprobó. Al vestirnos así, los ninjas de otras aldeas pensarán que nuestra mayor debilidad es nuestra fuerza. Así que, en lugar de atacarnos directamente en combates frontales, donde Ino y yo somos los peores, probarán otras opciones. Esto podría darnos muchas más posibilidades de pasar esta prueba. Naruto continuó sonriendo ampliamente. No solo otras aldeas. Somos el grupo más joven de genins que se presentan al examen, y ninguno de los estudiantes mayores sabe mucho sobre nosotros. A la mayoría no les interesan lo suficiente los niños pequeños como para aprender sobre nuestras habilidades. Toma, ponte eso. Le lanzó un paquete de ropa a Choji, quien desdobló la prenda superior y encontró una túnica con un elaborado estampado de llamas. Hay una camisa y unos pantalones a juego para combinar, le dijo Naruto. Shikamaru pensaba, frotándose la barbilla. Así que Ino y yo nos disfrazamos de expertos en combate cuerpo a cuerpo, mientras que Choji, nuestro experto en combate, se disfraza de especialista en técnicas de fuego que presume de sus habilidades en su arte. Así, si nos atacan, la mayoría de los ninjas nos evitarían a Ino y a mí, y se lanzarían a atacar a Choji, creyendo que sería nuestro punto débil. ¿Cómo se te ocurrió esto? Todo el equipo parpadeó al ver a Naruto, quien se encogió de hombros y sonrió. Como dije, el objetivo de ser un ninja es engañar. Sabes que no tengo amigos cercanos. ¿Qué creías que hacía con todo mi tiempo? Lo dedicaba a estudiar para aprender a hacer las cosas. Simplemente me hice el tonto porque no quería revelar mis habilidades. Pero ahora que es cuestión de vida o muerte para nosotros, pensé que podría mostrarte algunas cosas que te beneficiarán. Y con esto, aunque no engañe a nadie, hay muchas menos posibilidades de que un kunai o senbon perdido te mate. Shikamaru asintió. Era una estrategia muy sensata. Me gustaría jugar una partida de shogi contigo más tarde. La sonrisa de Naruto se ensanchó. Tengo muchas ganas. Luego se puso de pie. Vengan, déjenme ayudarlos a ponerse este equipo. Algunas uniones y cierres son un poco complicados. Nunca había usado algo así antes, confesó Ino. No te preocupes. Verás que te queda como anillo al dedo. Toma, ponte el traje interior, y después te enseñaré a ponerte el resto. Después de enseñarte, también te dejaré unas instrucciones para ponértelo y quitártelo, así no tendrás problemas para acampar esta noche. Mientras tanto, no muy lejos, otro grupo de genin de Konoha estaba siendo detenido por otro clon de Naruto. Oye. Shino. Hinata-chan. Espera. Igahara, espera. Naruto entró con calma en la zona de amenaza y levantó una mano, tan inofensiva y sin miedo que el contenedor demoníaco de la arena se detuvo justo antes de aplastar a Sasuke hasta la muerte. Naruto se giró para mirar a Sakura, quien temblaba. Sakura, Sasuke está en las garras de la arena de Gaara, que es ineludible y puede triturar piedras. Solo tú puedes salvarlo ahora. Dándole una mirada incrédula a su compañera rubia, la chica de cabello rosado no obstante, mordió su labio inferior y nerviosamente sacó un kunai, mirando el rostro implacable del chico de San.
Naruto puso los ojos en blanco y le quitó el kunai de las manos. Así no. La regañó. No puedes vencerlo en una pelea, ni lo intentes. De hecho, Gaara, ¿te importaría si te lanzo un kunai al hombro, solo para enseñárselo? Tomando la mirada hostil, plana y poco amistosa como un sí, Naruto sacó el suyo y lo lanzó con suavidad y por debajo del brazo hacia el demonio de arena. El escudo esperado lo detuvo en seco, y Naruto asintió. ¿Lo ves? Sus defensas son automáticas y casi invulnerables. Si te acercaras a él con intenciones hostiles, podría convertirte en una fina pasta roja sin siquiera intentarlo. Gaara, ¿te importaría doblar eso hasta la ruina, solo para demostrarle que puedes? En segundos, sin que Gaara tuviera que mover un músculo, las arenas habían retorcido el kunai en una masa de metal irreconocible. Los ojos de Sakura estaban muy abiertos y temblaba de miedo, dándose cuenta ahora del alcance de su peligro, o al menos de parte de él. Como dije, Sasuke ya está muerto, a menos que lo salves, le dijo Naruto a su compañera de equipo, jugando con una idea que le había dado antes besarse con Temari, solo para ver si funcionaba. ¿Pero cómo? Objetó la Kunoichi. No puedo luchar contra ese tipo. Nunca pensé que pudieras, respondió Naruto. No espero que lo intentes. No, vas a salvar la vida de Sasuke pagando por ello de una forma que Gaara podría aceptar voluntariamente a cambio de dejarlo ir. Ella miró con temor a él y al demonio de la arena, tocándose nerviosamente la barbilla con una mano. Pero, no llevo dinero. El chico rubio negó con la cabeza. No, y no esperaría que lo aceptara, aunque tú lo hicieras. ¿Y entonces qué? Preguntó ella, enfadándose por todos aquellos acertijos. Los contenedores de demonios necesitan su amor, le dijo en un tono directo y sensato, actuando bajo la sospecha de que las personas a menudo hacen por los demás lo que más desearían conseguir para sí mismas. Los ojos de Gaara se abrieron casi imperceptiblemente, y la arena que había estado enviando para atrapar a esos dos detuvo su avance. Piénsalo así. Solo tu amor puede salvar a Sasuke ahora. Pero para salvarlo, tienes que renunciar a él y darle ese amor a Gaara. Imagino que puede ser algo temporal, pero no esperes más de lo que mereces. Si le das un beso nervioso en la mejilla, imagino que podría dejar ir a Sasuke después de haberle pulverizado las piernas y los brazos hasta convertirlos en carne inútil y destrozada, arrancado los ojos y aplastado sus testículos hasta convertirlos en líquido. Un lisiado mutilado e inútil, pero no muerto. Un beso serio en los labios podría salvarle las piernas. Una sesión completa de besos y abrazos podría valer la pena, además de sus brazos, mientras que imagino que si de verdad impresionas a Gaara, podrías incluso liberar a Sasuke ileso. Pero no te contengas si ese es tu objetivo. Lo mejor que un esfuerzo a medias puede conseguirte es un futuro miembro ciego de un coro de sopranos. Sakura miró a su compañero de equipo conmocionada, antes de lamerse los labios con nerviosismo y mirar a Gaara. Titubeante, dio un paso al frente y luego se giró hacia Naruto, objetando. Pero... es mi primer beso. Naruto suspiró, se encogió de hombros, puso los ojos en blanco y extendió las manos. Bueno, mira, sé que son valiosas, pero déjame decirlo así. ¿Las cambiarías por la vida de Sasuke? Tras pensarlo un segundo, Sakura asintió. Naruto se puso los brazos detrás de la cabeza, pero la miró con dulzura. Si te sirve de ayuda, cierra los ojos e imagínatelo como Sasuke. Imaginarlo como alguien que me gusta a veces me ayuda a superar la incomodidad inicial. ¿Cuándo te besaste alguna vez? Le respondió Sakura. Naruto, más bien, no respondió, solo señaló con el dedo a Gaara, como si quisiera decir que tenía otros asuntos que sería mejor considerar ahora. Sakura, primero con un suspiro y luego con determinación, asintió y partió a cumplir con su deber por Sasuke y su aldea besuqueando al enemigo. Sí, si esos agentes de infiltración podían soportarlo, ella también. Al ver a Sakura acercarse, Gaara se giró hacia su hermana y la fulminó con la mirada. Temari. Cierto. Puso los ojos en blanco, con cuidado de que él no la viera, y se fue sola a besarse con el contenedor de demonios para Konoha. Sin embargo, al pensar en lo bien que besaba, la tarea de repente le pareció mucho menos terrible y se lamió los labios con anticipación. Ambos equipos llegaron directamente a la torre sin interrupciones serias.
Gaara era más que capaz de conseguir pergaminos para cada uno, y no estaba dispuesto a renunciar a la compañía de Sakura, por muy torpe y vacilante que fuera su beso. Sin embargo, ella nunca puso ningún calor en sus besos, por lo que el Sasuke que recuperó cuando entraron por las puertas de la torre debía cambiar de carrera a ese coro de niños ciegos que Naruto había mencionado. Sakura pasó el resto de esa semana cuidando al afligido y mutilado Uchiha, y Naruto la pasó practicando su control de chakra y pasando el rato con los hermanos Sand, quienes, como ya sabía antes, eran sorprendentemente buena compañía. Luego, el partido preliminar lo enfrentó a Gaara, y tuvo que retirarse, ya que no había forma de que pudiera vencerlo sin acceso a más técnicas de las que su actualmente miserable control de chakra le permitía. Y ser aplastado como una uva era una manera miserable de terminar un día. Y notas del autor. ¿Sabes? Me encanta cómo fluye esta historia. Nunca he perdido un día sin que el software de envío de este sitio me haya costado dinero. Gracias por todas sus maravillosas reseñas. No deja de sorprenderme que les guste tanto este material. ¿Sabes? Me encanta cómo fluye esta historia. Nunca he perdido un día sin que el... Fin del capítulo. Gracias por quedarte hasta el final, espero les haya gustado el video, si es así dejen su like o Shana chiquita se quedará sin su pan.